Maru, tú nunca me pusiste Maru, siempre decía María Eugenia. Muy buenas tardes, queridos amigos, es un gusto saludarlos desde los libros. Quédense con nosotros porque hoy tenemos un invitado de lujo que nos viene a hablar de Justicia, uno de sus múltiples libros. Por eso damos la bienvenida a Gerardo Laveaga. Hola, Gerardo. Maru, encantado de estar con ustedes en Desde los Libros. No, pues nosotros encantados de tenerte aquí y de que nos vengas a hablar de alguno de tus libros. Bueno, ya has escrito varios muy exitosos, bueno, de hecho todos muy exitosos, pero bueno, tan solo estaba viendo que El sueño de Inocencio ha vendido más de 50,000 ejemplares. Le fue muy bien, en efecto, Maru, le fue muy bien. Qué bien, ¿no? Pues enhorabuena, y ahorita estás con Hombres de Gobierno. La segunda edición, que no es novela, es un ensayo, es una colección de retratos que acaban de sacar la segunda edición. Perfecto, muy bien, pero el tema que nos ocupa hoy es este de Justicia, este libro que editaste, bueno, que se editó en 2012, publicado en 2012, y que bueno, sigue siendo totalmente actual, y ahorita te voy a preguntar si después de estos años sigues viendo la misma realidad, pero a través de este libro nos haces explorar un poco el sistema de justicia penal en México, que no es una labor sencilla. ¿Pero por qué escribir este libro, Gerardo? Cuéntanos un poco. Bueno, la verdad es que una de las grandes esperanzas de una sociedad, de toda sociedad, es que haya un sistema de justicia eficaz. Y yo he venido diciendo desde hace mucho tiempo que el sistema de justicia que tenemos es lamentable. Tanto es así que ya este año, en este 2016, se instaura un nuevo sistema, un sistema oral, un sistema público, decimos los técnicos acusatorio por un montón de características, pero bueno, la verdad es que el sistema que teníamos, hablo en pasado, aunque este año será cuando entre, todavía quedan muchas reminiscencias, el sistema que teníamos estaba para llorar, estaba haciendo agua, era un sistema oscuro, anquilosado, muy lamentable, que inspiraba muy poca confianza hacia dentro del país y hacia afuera del país. Y entonces, bueno, se están ahorita como en esa reconstrucción, pero bueno, es una reconstrucción que ya lleva más de 8 años. Y es poco. Sí, la verdad es sí. que el nuevo sistema oral implica un nuevo idioma. La gente dice, bueno, pues que lo cambien y ya. No es así. Es como si de repente nos pidieran a ti y a mí que dentro de 2 años habláramos en chino. Por más que hiciéramos esfuerzos, por más ganas que le metiéramos, es muy complicado hablar una lengua nueva. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y bueno, el sistema acusatorio es un lenguaje muy distinto al que los jueces, los fiscales, los policías, los peritos están acostumbrados a usar desde hace años y años y años. Nuestra Constitución va a cumplir 100 años. El sistema penal vigente tiene eso, 100 años. Sí, claro. Y entonces no es fácil decirle a una gente que ha hablado 100 años la misma lengua, cámbiala. Y Justicia trata un poco sobre eso. Es una novela. Y es una novela donde los personajes son muy variados. Pero el principal personaje es, sin duda, el sistema de justicia penal, que yo espero ya nos despidamos de él muy pronto. Sí, de acuerdo. Y sin duda, como bien mencionas, es el protagonista, es justamente el protagonista de tu libro, es el sistema penal, pero con todo con un involucramiento de ciertos personajes de carne y hueso que tienen un contacto con este sistema de justicia penal, que son muy interesantes, pero creo que logras tocar muchos temas involucrados con el sistema de justicia penal de manera magistral, porque metes el tema de la readaptación social como hasta cierto punto una utopía a través de uno de tus personajes, Eric, me parece que es Eric Duarte, y a través de Rosario, tal vez, que también es una de tus personajes, es esta situación de la pobreza limitada, bueno, más bien la justicia limitada a los pobres, ¿no? O sea, más bien que se encuentra restringida tal vez para los pobres. O sea, vas combinando ciertas cosas, pero todas llegan al mismo punto. Por mis actividades profesionales y por mis intereses naturales, el tema de la justicia es un tema que me quita el sueño, es un tema que me interesa muchísimo. Y bueno, la novela Justicia trata de explicar un poco eso, de representar a los policías, a los fiscales, a los agentes del Ministerio Público, a los fiscales federales y locales, a los ministros de la Corte, a los justiciables, las personas de la calle que esperan que el Estado les resuelva su problema a través del sistema de justicia. Y bueno, procuré que todos estos personajes desfilaran en las páginas de mi novela. No, lo hiciste muy bien, porque además, desde que comienzas a leerla, te enganchas, o sea, sin duda te enganchas con la historia, y conforme van apareciendo los personajes, resulta muy enriquecedor ver como una percepción
de una ficción, porque bueno, digamos que es una novela, pero que en mucho se parece a la realidad. Claro, bueno, es que eso pasa muy frecuentemente y eso yo lo he visto. No te puedo, la justicia no es algo de la vida real. No te puedo decir, esta historia que yo cuento pasó exactamente así. No, pero tengo que decirte algo. Yo en casos que yo he visto, que han pasado así y así y así, junté muchos y construí mi novela. La construí con casos que yo he visto. La fabricación de un culpable es algo muy frecuente. Sí, sí, sí. De pronto se necesita un culpable y fabrican al culpable. Y ahí está cómo lo fabrican. Y me gusta observar y describir cómo se fabrica el culpable. Pero no estoy dando ni nombres, ni es una denuncia. No pretendo denunciar a nadie, mire, tal cual, en lo absoluto. No tienen nombres ni apellidos. No, pero me sorprende que mucha gente me llamó para decirme, oye, ese personaje soy yo, ¿verdad? Pues no, no eran ellos. O sea, no hay un solo personaje que alguien pueda decir, mira, pensé en Juan para hacer a Pedro. En ningún caso. Pero ciertamente Juan es producto de Pedro, Manuel, Miguel, Carlos. Claro. Puse lo mejor o lo peor de ellos en ese personaje y los amalgamé, y ese es el personaje. Pero ningún personaje sale de mi imaginación pura, ¿eh? No es una novela donde digas, bueno, ¿qué imaginación tiene el señor? No, tomé un poquito, lo amalgamé, tomé un poquito, lo mezclé, tomé un poquito, lo revolví, y esos son los personajes. Sí, no, sin duda, porque de hecho, como bien mencionas, hay ciertos momentos de la novela que te recuerdan ciertos eventos que sucedieron, ¿no? En la realidad. Y bueno, efectivamente sin nombres y apellidos, y pues si ya se adjudican y te reclaman, pues entonces es así como una aceptación. No, pero ni siquiera me reclamaron, me preguntaron si eran ellos. De pronto el novio de la protagonista es un fatuo que maneja un coche muy elegante, que lo único que le importa es hacer dinero independientemente de quién se queda en el camino. Sí, claro, y varios amigos míos me dijeron, oye, ese soy yo, ¿verdad? No, en lo absoluto. Puede haber miles, ¿no? Claro, millones. Entonces, bueno, veo que hay un común denominador en tus libros, Gerardo, y es que es la justicia, que bueno, ahorita acabas de decir que es uno de los temas que te pueden quitar el sueño, la política y la religión. Todos son temas explosivos, temas que se pueden prestar mucho a la polémica. Sin duda. Entonces, ¿cómo te has sentido explorando estos temas y cuál ha sido la reacción de tus lectores? Mira, es diversa. No hay una sola reacción, creo que reaccionan de muchas maneras. Me he dado cuenta que muchos aplauden verse retratados, pero no lastimados directamente. No digo el fiscal Juan Pérez, no digo el gobernador Jaime Godínez. Lo que hago es presentarlos y les parece que es una forma muy light de criticarlos. Entonces nunca he tenido ninguna experiencia adversa en ese sentido. Nunca nadie me ha dicho, oye, lo que dijiste de mí es... No se sienten ellos aludidos, aunque tocados. Es más, te digo, la pregunta es, ¿soy yo? Nunca me han dicho, oye, ¿cómo haces esto? Y el tema de la justicia me importa, porque la justicia, decía el piano, consiste en dar lo suyo a cada uno, dar a cada quien lo suyo, decía el piano. El gran problema de la historia es que no sabemos qué es lo suyo de cada quien. Es justo que unos tengan más, es justo que unos tengan menos, y ese tema es muy interesante. Ver la narrativa que se va construyendo en torno a por qué yo tengo 100 y tú tienes 1, o por qué tú no tienes nada y yo tengo tanto. Cuando tú ves el informe de Oxfam, por ejemplo, que dice que 67 personas tienen lo mismo que 3.500 millones de personas. Si pones 3.500 millones de personas en este disco de la balanza, en este plato de la balanza, y pones a 67 millonarios aquí, resulta que es exactamente igual. ¿Eso es justo? Y estos millonarios tienen que trabajar mucho para explicar que sí es justo, que ellos han trabajado, que ellos han ideado, que ellos han concebido sistemas, y estos no. Es justo que estos tengan mucho más que estos. Bueno, y ahí entramos a una polémica. Sí, claro. Pero no es una polémica que yo genere, es una polémica que ya está generada, yo simplemente la retrato. Sí, de hecho, eso es justo lo que te quiero preguntar en relación a la justicia. O sea, veo tu libro, se llama Justicia, y es una palabra que está en todos lados. O sea, desde niño escuchas hablar de la justicia. Bueno, si te empiezas a involucrar en este campo del derecho, bueno, la justicia es de todas las clases, o sea, todas las clases escolares te hablan de la justicia, ¿no? Y ese tema de cómo vemos la justicia, creemos entender qué es la justicia, y de repente oyes a gente clamando por justicia, y dependiendo de cada visión individual podrás
creer en su clamor o no, pero ¿la justicia qué es? O sea, ¿cómo la percibes tú? Bueno, hay muchas justicias. La que yo abordo en mi libro de justicia es la justicia penal, que tiene básicamente un carácter retributivo. Tú hiciste esto, pues el Estado te castiga con esto. Tú hiciste esto, el Estado en compensación o en respuesta te da esto. Claro. Mataste, violaste, robaste. El Estado tiene un catálogo de castigos con multas, con prisión, con sanciones para ti. El problema es que este sistema ya no está funcionando. Y lo que hemos descubierto es que esto solamente daña a quienes no pueden pagar a un abogado. Porque hoy en día los abogados penalistas no se dedican a ver si una persona es inocente o es culpable. Se dedican a ver si el fiscal actuó bien o si el fiscal actuó mal. Sí. Y muchos litigantes dicen, mire, pues sí, mi cliente es un secuestrador, pero el Ministerio Público lo retuvo 49 horas. Y la Constitución dice que tiene que retenerlo 48 horas. Por tanto, tiene que quedar libre. Y muchos jueces dicen, pues sí, se incumplió el proceso, el debido proceso, deben liberar al señor. Pero esto no es un tema nada más de México. En Alemania hubo un asunto muy interesante hace poco, en que un secuestrador fue torturado, fue amenazado psicológicamente, le cortaron un cartucho y dijeron, usted va a decir dónde tiene al niño. Dijo, la verdad es que ya lo maté, y la verdad es que lo enterré en tal parte. Y dijo, aquí está. Dijo, pues le tocan 30 años de prisión o 15 años de prisión, de acuerdo al código. Pero no, momento. El señor me obligó a decir esto bajo tortura. O sea, lo que yo confesé fue bajo tortura, debo quedar libre de inmediato porque me obligaron. Y lo que hizo la justicia alemana fue decir, a ver, un momento. El señor que lo torturó va a ser castigado. Lo vamos a suspender unos días. Pero usted va a la cárcel. Eso me parece mucho más razonable que lo que pasó recientemente en Monterrey. Recientemente te hablo de 15 días, de hace 3 semanas, que fue un escándalo en los periódicos. Un juez de pronto se da cuenta que el sujeto, pues sí es un secuestrador y es un asesino probado, con todas las pruebas están sobre él, pero dice, sí, nada más que no le respetaron sus derechos. Por lo tanto, queda libre. Son cosas completamente distintas. Sí. Y esto pasa, Maru, todos los días. Y mi novela es una provocación. Es invitar a los jueces y a los fiscales, a los policías y a los peritos, a los políticos y a los maestros de derecho a que reflexionen. El sistema que tenemos está funcionando y, como yo lo escribo en mi novela, no está funcionando. Y tan que creo que viene el clavo en ese sentido, que ya a partir de este año, repito, cambia completamente nuestro sistema. Sí, de acuerdo, porque de repente ahí entra como otro concepto que creo que estamos más clavados en ese concepto, que es el tema de la legalidad y no así de la justicia, ¿no? O sea, somos muy celosos de que tal vez se incumplió, y bueno, también como dices, depende mucho de que los abogados encuentren la fallita dentro del proceso, ¿no? Para aprovecharse de ello, pero estamos respetando más como el espíritu de la legalidad que el espíritu propiamente de la justicia. Bueno, la legalidad es fundamental, porque la legalidad nos da parámetros objetivos, hasta donde pueden ser objetivos. Claro. No es lo que a mí se me ocurre. Si usted mató, ¿cuánto tiempo va a la cárcel? Si usted mató, ¿lo matamos? Si usted mató, ¿le cortamos la mano? Pues la legalidad nos permite decir, no, un momento. Para esta conducta hay prevista esta sanción. Y eso nos da seguridad. Para esta conducta hay esta otra sanción. Si usted roba hasta tantas veces una cantidad, es una sanción menor que si usted supere esta cantidad de lo que robó, en cuyo caso la sanción es más grande. Entonces, la legalidad es muy importante, la legalidad es fundamental. No se puede entender la justicia sin la legalidad. Sin embargo, estamos ahorita volviendo a muchas figuras antiguas, en el sentido de que la gente dice, oiga, a mí me robaron mi coche. Yo no quiero que el señor vaya 20 años a prisión, yo quiero que me devuelva mi coche. Es todo lo que quiero, que me devuelva mi coche, o mi reloj, o mi teléfono. O sea, a mí no me importa si el señor va a 5, 10 o 20 o 50 años a prisión. Es independiente. Y a veces hemos estado muy, muy concentrados en la justicia retributiva. Mató, robó, violó, lesionó, tanto de prisión. Y el Estado dice, yo ya acabé. Y ahora estamos en un tono de una justicia mucho más centrada en la víctima. Una justicia que tiene que ver más con la reparación del daño, que tiene que ver más con la posibilidad de que no se dañe el tejido social. Señora, es cierto que le rompí los vidrios de su casa. ¿Cuánto cuesta? No, señor, 10,000 pesos. Aquí están 10,000 pesos. Y yo me voy a mi casa, usted se va y le damos un tono civil. Le pegué a su coche, es cierto. Venía ebrio, una disculpa. ¿Cuánto cuesta? Tenga, y se acabó.
Esto naturalmente gusta a mucha gente y disgusta a mucha gente. Hay muchos abogados que están disgustadísimos con esto, porque su modus vivendi es justamente que se cumpla la ley. Sí, ¿Y claro. cómo? O sea, ¿nos van a cambiar esto? O sea, ¿van a poder negociar? No, yo lo que quiero es poder cobrar el juicio completamente con la primera instancia, con la segunda instancia, con el amparo. Si entra a la cárcel o sale libre, me da igual, yo cobro mis 3 etapas. Sí, Y esto claro. tiene muy molestos. El nuevo sistema creo que tiene muy disgustados a muchos abogados, porque van a perder una gran cantidad de clientes. Eso de que la gente se arregle entre ellos, ¿qué es lo justo? Nadie lo ha contestado, Maru. No hay forma de contestarlo, porque lo justo para ti no Sí, es lo es justo distinto, para mí. claro. Un sujeto que viola a una niña, ¿cómo debe ser castigado? Que lo maten. Otro no, Sí. que lo castren. Otro no, que le corten un dedo. Otro no, que vaya 20 años a la cárcel. No, que vaya a la cárcel de por vida. Y nos metemos a una discusión terrible. La legalidad, repito y vuelvo a mi argumento inicial, te permite saber si usted hace esto, hay esto, si usted hace esto, hay esto. Pero ahorita estamos empezando a flexibilizar. Bueno, y acotar el sistema también de la legalidad en función de la justicia de alguna manera o de esta retribución, pues más proporcional, ¿no? Porque como bien dices, sí, hay ciertas conductas que de repente la pena es así enorme y de repente tienes gente que robó cualquier cosita y está en prisión y gente que pudo pagar un abogado y ya está Y por que las es el calles. tema. Y también lo menciona ahí, la politización de la justicia. Y también, no solo la politización, también viene cuando de pronto yo puedo pagar a un abogado que encuentre un pequeño error en la averiguación previa y que es suficiente para que salga el señor. Sí, Una claro. persona que no tiene esta posibilidad, pues no puede pagar eso. Y va a la cárcel y ahí se funda en la cárcel, como es el caso de uno de los personajes de mi novela. Sí, no, y de hecho, bueno, ahorita en un momento más estaremos hablando de uno de tus personajes que está en prisión y de cómo el estar en prisión, lejos de como guiarlo hacia el camino de la readaptación, sucede todo lo contrario. Pero muchas veces personas que tal vez sí cometen una conducta delictiva, pero no que dañara tanto a la sociedad, de repente están inmersos en un sistema penitenciario que los convierte de verdad en delincuentes. Sí, nuestro reto, tenemos cerca de 250,000 personas en las cárceles en todo el país. Impresionante. 250,000. Si pensamos que en Estados Unidos hay millones de personas o una cantidad muy superior a la nuestra, decimos, bueno, no es tan grave, pero es muy grave. Sí, Porque claro. no tenemos las cárceles suficientes para albergar a todas estas personas. Y hay una sobrepoblación. Lo vimos recientemente en algún motín que hubo en Nuevo León. Sí, ¿verdad? sí, por supuesto. Y esto nos obliga a pensar, ¿tenemos que meter a más gente a la cárcel como piden algunos? O al revés, tenemos que sacar a mucha gente Sí, de prisión claro. como piden otros. Sí, porque Y es un finalmente... dilema, y es una visión de choque de valores y de choque de visiones, de lo que debe ser un sistema penal para unos y lo que debe ser un sistema penal para otros. Creo que en justicia de alguna manera retrato esas dos posiciones, esas dos visiones, de cómo finalmente la justicia es negociación y cómo la justicia va a implicar tú me das aquí, yo te doy acá. Sí, porque finalmente, como bien dices, el tema de estar hacinados en una prisión, pues lejos de favorecer como ese ideal de que cuando la gente se reincorpora en la sociedad sea alguien útil a la sociedad, pues te hace cada vez más lejana. Que no me oigan mis amigos, pero mis amigos que están a favor de esta visión, pero yo así lo creo. No, pues que sí te oigan, Gerardo. Y ya después debates con ellos. Pero ¿te parece si mientras tanto vamos a un breve corte? Claro, encantado. Bueno, amigos, no se vayan. Estamos platicando con Gerardo Laveaga de su libro Justicia. Enseguida volvemos. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial,
auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos. Empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Yo soy el culpable de haber perdido el amor de mi vida. Es por eso que tengo el alma vacía. No tengo pasado, pero tendré un futuro deseado. Yo te conozco. Yo nunca lo he visto en mi vida. La flor de papa, próximamente. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Ya vamos. Déjame pagar. Bueno amigos, ya estamos de vuelta. Desde los libros estamos platicando con Gerardo Laveaga de su libro Justicia. Gerardo, ya hablamos un poquito como del panorama del sistema de justicia penal en México desde tu percepción y desde la de una servidora que bueno, no está tan profunda tal vez y tan cercana al día a día, pero que bueno, finalmente es una percepción más. Es una percepción más. Entonces, Gerardo, ¿qué te parece si empezamos a hablar un poquito acerca del contenido del libro para que empecemos a seducir un poquito al auditorio o un muchito al auditorio a explorar justicia? Estoy a tus órdenes. Oye, pues todo esto, como ya adelantábamos, son una serie de historias entretejidas de diversos personajes y todo comienza con el asesinato de una estudiante de secundaria en un parque, ¿no? O sea, que encuentran el cadáver en un parque. Y está, mientras lo encuentran, está el informe del jefe de gobierno de la Ciudad de México. Nada más, un detallito así. Y ese es el detalle que hace que sea un homicidio relevante. ¿Cuántos homicidios hay? Pero no son Nadie los relevantes. Pero en este caso se vuelve relevante por una circunstancia absolutamente fortuita. Y de pronto hay que aclarar eso. Y el jefe de gobierno del Distrito Federal, de la Ciudad de México, bueno, todavía es Distrito Federal, promueve y anuncia que en una semana va a estar eso arreglado. Pero pues el procurador dice, no tengo nada, no hay un solo elemento. Y tienes una semana para arreglar esto. Y entonces cuando el procurador va a un reclusorio y busca a alguien que esté dispuesto a hacerse pasar por el responsable, y dice, oye, te ofrecemos esto, te ofrecemos un montón de ventajas, tú estás condenado tanto tiempo porque cometiste tal delito, te ofrecemos reducirte la pena, pero tú di que tú la mataste. Y ahí es un poco el retrato de cómo hacen todos los papeles, el cambio de papeles y el cambio de situación para fabricar un culpable y para que la autoridad diga, miren, ya tenemos al culpable. Y eso, bueno, así empieza la novela. Así empieza la novela. Y que de hecho, si eres visionario, sin duda, Gerardo, porque tú ya hablabas ahí de la Ciudad de México, ¿no? Dices del gobierno del Distrito Federal. Bueno, pero es que siempre ha sido la Ciudad de México y siempre va a ser Distrito Federal. Porque el Distrito Federal es su naturaleza jurídica, es un distrito federal, claro. No es un estado, no es un estado más. Entonces, ¿qué es la Ciudad de México? Es un distrito federal, es un distrito donde está la sede de los poderes federales, por lo tanto es un distrito federal, aunque tenga su constitución y aunque tenga una gran cantidad de lineamientos, finalmente sigue teniendo un carácter distinto a todo lo demás. Sí, sin duda, y bueno, yo creo que efectivamente, aunque no vaya a cambiar cambió el nombre, pues la esencia seguimos siendo los mismos, pero diferentes. Eso lo va a definir la nueva constitución. Sí, va a ser muy interesante. Pero bueno, esa es otra historia. Pero entonces, bueno, como nos adelantabas un poquito ahorita, hay una historia de un procurador. Una de las historias que entretejes es la historia del procurador, ¿no? Sí. Que es un académico
como que muy metido en los libros, en los ideales del derecho, en los derechos humanos y demás, y de repente llega al mundo al mundo de los funcionarios públicos y todo se transforma. ¿Cómo vive esa transformación tu una cosa es personaje? ser profesor de derecho, que él era un profesor de derecho, y una cosa es ser profesor de derecho y ver la perspectiva desde lejos, desde la teoría, esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así, aquí hay que aplicar esto, y aquí hay que aplicar esto, y otra cosa es llegar ya a dirigir una procuraduría. Sí, y él se claro. da cuenta que las cosas no son tan sencillas como él había estudiado o como él había creído. Y esa es la tragedia del personaje del procurador Ballesteros. Sí, que es un poco como toda esta situación que se le viene encima con este asesinato de la chica de secundaria, de repente es algo que lo desvaloriza de no saber qué hacer, ¿no? Claro. Es impresionante y como efectivamente yo creo que esa distancia entre los libros de derecho y la realidad de repente puede ser apabullante. Y cuando ya tiene a un sujeto que aceptó hacerse pasar por el asesino, que aceptó su promesa, resulta que aparece el verdadero. Y de pronto hay dos asesinos por el mismo delito. Pero esto no es una ocurrencia mía. Esto pasó en el caso, por ejemplo, del asesinato del joven Martí, en que había dos güeras detenidas, en que había dos, yo fui, decía este, y yo fui, decía este. ¿Y quién fue? Y eso pasa todos los días. Sí, no, realmente. Y justamente por eso yo soy tan entusiasta del sistema oral, del sistema público, en que todos veamos los argumentos del fiscal, del policía, la respuesta del juez aquí y acá, y que digamos, bueno, este juez es un inepto, o este policía es un corrupto, o este fiscal acusó a una inocente, o sea, por eso es tan importante el sistema penal público y oral. Porque mientras no tengamos esto, pues estamos sujetos a toda la oscuridad, Maru. Y en la oscuridad puede pasar todo. En la oscuridad se pueden hacer arreglos de todo tipo. Un sistema oral no es la panacea. Un sistema oral no va a resolver todos nuestros problemas. Un sistema oral presenta otros muchos problemas, o una problemática distinta pero también importante, como lo hemos visto en Estados Unidos o en Nueva Zelanda o en Australia o en Inglaterra incluso, pero yo creo que es mucho, mucho mejor que lo que tenemos. Por eso yo soy un entusiasta del nuevo sistema acusatorio y por eso yo apoyo esto y por eso creo que esta novela contribuye a decir, vean por qué es tan importante un sistema público y oral. Por esto, porque pasan estas cosas. Sí, sin duda. Y yo creo que ese tema de, bueno, cuando tú entras cuando entra el procurador, tu personaje entra a este mundo como funcionario y pues de repente te topas con este compadrazgo político, los intereses políticos, el no puedo fallar porque entonces no solamente me afecto yo, sino afecto al jefe de gobierno, ¿no? O sea, todo esto como hilvanado, de repente, algo interesante, muy interesante de tu libro es cómo nos dejas ver como la parte profunda de algo que quizá veamos en el día a día, ¿no? O sea, el procurador no se debe equivocar porque entonces va a ser un desprestigio. Pero mucho de lo valioso de tu libro es cómo nos deja ver cómo se siente el personaje en relación con eso. O sea, porque realmente el estar padeciendo de alguna manera todos los medios encima, ¿no? O sea, los cuestionamientos, los estás haciendo mal, y por otra parte, que la autoridad te esté diciendo, oye, pues es que si tú la riegas, pues me vas a afectar a mí. O sea, debe ser realmente una pesadilla eso. Supongo que sí, y el personaje al parecer también está padeciendo y está percibiéndolo así. Sí, la pasa muy mal el pobre. Pero bueno, luego tienes la historia de un taxista que bueno, es como un poco... es uno de los personajes que te decía que de repente te causa hilaridad, pero que de repente ya pensándolo un poco más, dices, bueno, es que eso ocurre, o sea, eso ocurre en nuestro país y ya igual la risa se limita, ¿no? O sea, porque indudablemente, de alguna manera el taxista refleja la impunidad en que vivimos, ¿no? Y la manera en que, bueno, ya tendrá que leerlo el auditorio, pero la manera en que en algún momento tiene que sale de prisión, sin tener que salir de prisión, pues complica esa historia, tú como lector, porque tú como lector dices, es que él debe refundirse en la cárcel, ¿no? Y de repente sucede que no, y piensas, es terrible. Pues sí, pero esto está pasando en la realidad. Eso mismo que tú de alguna manera reflejas en tu libro está pasando a diario en la realidad. Y yo quise hacer un fresco de este es el sistema, y tal y como lo tenemos, se presta a esto y a otras muchas cosas.
Perdóname que insiste y que vuelva al tema. Por eso me siento tan contento de que ya tengamos muy pronto un nuevo sistema. Y eso tenemos que aplaudírselo a nuestras autoridades y a muchos abogados visionarios que desde la academia, desde las procuradurías, desde la judicatura, han impulsado este sistema. A muchos activistas particularmente. Creo que hay que reconocer los méritos de quien ha impulsado un sistema de esta naturaleza. Oye, Gerardo, y bueno, ahorita me viene a la mente que de alguna manera tu libro es, no sé si llamarlo así, pero podría denominarse una crítica al sistema, podría llamarse una crítica al sistema. Sin duda es una crítica, pero yo no lo hago como una crítica tal. Yo digo, señores, con lo que tenemos pasa esto, esto y esto, y puede pasar esto otro. Es como una descripción, ¿no? Como esos autores, esos pintores realistas, en que no tratan de llevarte a un lado o al otro, simplemente te presentan un campo de guerra, muertos, despedazados, heridos, gente sin ojos, sin brazos, sin piernas. No dicen nada, dicen, señores, esto es la guerra. Eso es lo que yo trato de hacer. Haces simplemente una descripción de lo que tú ves. Punto. Interesante Punto. porque algo que me gusta mucho es, y ahorita de escuchar, como el detrás del libro, es que bien nos hablas de una crítica, nos hablas de una descripción de tu percepción, pero a la vez eres un fiel entusiasta del sistema penal. O sea, realmente crees del sistema penal acusatorio. Del sistema penal acusatorio, por supuesto. Y eso es algo muy bueno, porque no basta con criticar, hay que aportar, hay que también abonar, ¿no? Y la estudiante, la protagonista de la novela, es de alguna manera lo que yo fui hace mucho tiempo como estudiante. Es una niña que cree en las excelencias de este sistema y va a romperse la cara hasta que se da cuenta que hasta aquí llegó. Eso me pasó a mí alguna vez. Yo recuerdo que cuando yo tenía toda la idea de la justicia, yo soñaba y tenía anhelos de hacer justicia y de convertir esto en realidad, algún compañero mío se estrelló contra una toma de agua, lo detuvieron, y un maestro mío, que tenía fama de ser un gran penalista, dijo, a ver, déjenmelo a mí. Dije, maestro, ¿lo puedo acompañar? Se ayuda a ver al gran penalista en acción. Y me dijo, venga, acompáñeme, para que vea cómo se hacen las cosas. Y llegó, dije, wow, voy a ver el derecho en acción, voy a ver cómo se mueve esta maquinaria fantástica de la justicia. Y llegó y dijo, ¿dónde está el chamaco? No, pues ahí está, que venga el encargado, déjame que no diga cargos ni pues que venga, bajo señor, oye, este chamaco, no, pero es que mire, tenga, le dio un billete, déjelo conmigo. Y salió. Para mí eso fue como, Sí, este es el gran litigante, ¿eh? Este es el gran penalista. Sí, claro. ¡Qué horror! Pero ese es el gran penalista. Y la protagonista de alguna manera se enfrenta a esa desilusión. Si esto es el sistema penal, yo pensé que era otra cosa. Entonces, tiene algo de ella. Tengo algo de ella, perdón. Ella se debate entre la música y el derecho, como yo toda mi vida me he debatido entre la literatura y el derecho. Bueno, yo no me debato, yo vivo con un pie en la literatura y con un pie en el derecho. Coexistes. Para ella sí es una disyuntiva muy grande. Sí, de hecho es este personaje que llamas Emilia, ¿no? Emilia es la protagonista. Llamas Emilia. Y yo creo que también es un personaje que te deja como entrever, no solamente, ya la visión de cuando eres abogado, sino efectivamente desde que eres estudiante. O sea, yo decía de repente, bueno, ¿y a cuántos estudiantes no nos pasa esto, no? O sea, cuando tú escuchas hablar a un estudiante de Derecho y dices, ¿por qué estudias Derecho? O sea, bueno, en el 90% de lo que dice tiene que ver la justicia, ¿no? Claro, pero esa es narrativa. Sí. Eso es narrativa. Entonces, ese tema de los estudiantes de Derecho que empiezan con esta ilusión, ¿no? Un poquito como desde sus manos cambiar el mundo a través de utilizar bien la justicia, de dar a cada quien lo que corresponde y todo esto. Cuando te enfrentas ya a la realidad, o sea, cuando de repente pues les pasa algo similar a lo tuyo, o sea, ¿cómo no perder ese encanto por el derecho? Bueno, hay muchas razones para que te siga gustando el derecho. A mí me siguió gustando a pesar de muchas cosas. Y el punto, déjame decirte algo muy arrogante y un poco petulante, pero a mí como estudiante me habría encantado haber podido leer en primer año una novela como Justicia. Quizá la escribí porque fue algo que me faltó a mí. Dije, vamos, me gustaría que algunos estudiantes leyeran Justicia. Bueno, no para disuadirlos de estudiar la carrera, sino o bien para hacerles ver que a pesar de eso el derecho es algo fascinante, o bien para decir, yo no estoy hecho para una cosa de estas. A mí me habría gustado mucho, en el primer semestre de mi carrera, haber leído una novela como Justicia, lo cual no hice.
Pues sí, y de hecho, justamente Emilia, pues durante toda la historia del libro, la historia de justicia, pues está como en un cuestionamiento todo el tiempo de si debo ser abogada, no debo ser abogada, ¿no? Y además ella tiene su tío es ministro de la Corte. Sí, no, y bueno. su tío la pone a trabajar en la ponencia de un colega suyo en la Suprema Corte. Y este ministro está un poco enamorado de Emilia. Y ella no se siente tan lejana al ministro. Entonces hay una relación personal un poco tensa, difícil. Ella tiene un novio, frívolo, pero bueno, ahí también esta relación va a definir algunos de los puntos importantes de la novela. No, es que de verdad es muy recomendable el libro porque se entretejen muchísimas cosas, explotas muchas emociones alrededor de los personajes y yo creo que está muy muy bien logrado porque de verdad te conecta con la realidad que estamos viviendo. Hay ciertas cosas que sí son ficción, pero que de repente de tan cercanas a la realidad dices, no, se me hace que sí, toda la saco de la realidad. Bueno, es que todo lo saqué de la realidad, ¿no? Sí, Eso sí, todo sí. lo saqué de la realidad. No hay nada inventado. No, de Nada. hecho es una novela muy apegada a la realidad, Claro. pero yo creo que lo rico es que te metes estas emociones de los personajes y los vuelves muy humanos, o sea, los vuelves muy humanos y no simplemente el personaje que aparece en la novela y que no sabes nada de él, sino que los conoces a fondo. Eso pasa con el procurador, eso pasa con Emilia, eso pasa con la amiga de Rosario, o sea, vas conectando mucho con el qué tienen esas personas adentro y al final los haces personajes como cualquiera de nosotros. Bueno, ese es el trabajo que tiene que tener un novelista y esa es la aspiración de un novelista, poder sacar adelante una historia de esta naturaleza o de cualquier otra naturaleza. A mí me parece que la novela a veces dice más que la historia, dice más que las crónicas y dice más que nada, porque te metes en efecto a cada personaje. Sí, de acuerdo, porque ya no hablas propiamente de un tópico, del derecho, de la justicia, tal, sino que ves cómo gente de carne y hueso vive ese derecho, vive esa justicia, vive ese transitar por todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, eso es lo rico de tu libro, sin duda, Gerardo. Pero te voy a pedir que nos dejes ir a otro breve corte y cuando regresemos seguimos explorando tu libro. Por supuesto. Bueno, amigos, no se vayan, enseguida volvemos. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos. Empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Pasó. Bueno, amigos, ya estamos de vuelta. Desde los libros estamos platicando con Gerardo Laveaga de su novela Justicia. Gerardo, aprovechando que estás aquí, bueno, ¿te parece si cerramos un poco como el tema de justicia, pero para que nos hables un poquito de tus otros libros, ¿no? Y de esta experiencia como escritor, o sea, como ¿por qué escribir novelas? O sea, realmente sabemos que de formación eres abogado, pero estás enamorado de escribir novelas, realmente de la literatura y de todo esto. Entonces, ¿qué te parece si nos cuentas como qué viene para Justicia? O sea, que de hecho tienes una noticia bastante padre para todo el auditorio, pero cuéntanos un poquito acerca de qué viene para Justicia. No, bueno, mira, Justicia la va a producir como película Ana Serradilla, no como actriz, sino como productora. Ella es una mujer muy exitosa, ella no solo es actriz, es empresaria, y tiene una productora, y le gustó mucho la novela, y la va a llevar a la pantalla grande, por lo que ella misma ha anunciado. Esto quizás tarde 2 años. Eso me pone muy contento, porque pondrá de relieve un poco el sistema de justicia como yo lo miro. Eso me tiene muy contento. A mí me gusta, tú dices, bueno, soy abogado enamorado de la literatura. No, soy un escritor enamorado del derecho. Es al revés. Soy un escritor al que le encanta el derecho, que me gano la vida como abogado, que me gusta mucho el derecho, que me gusta entender los entresijos del derecho constitucional y el derecho penal particularmente. Me gusta enormemente. Pero yo cuando me veo en el espejo veo a un escritor, veo a un intelectual. Y eso es lo que yo soy, así me miro yo, independientemente de cómo me gane la vida, independientemente de que sea bueno o no en mi forma de ganarme la vida. Pero yo sí pienso que la literatura es muy importante porque es lo que nos permite ordenar nuestra vida. Nuestra vida necesita cierto orden. Una pregunta que me hacen muy frecuentemente los lectores es, ¿y esto que usted cuenta ahí es cierto? O sea, ¿es real eso? Y la verdad es que lo real nosotros lo vamos definiendo. Es real lo que tú quieres que sea real. Tiene sentido lo que tú quieres que tenga sentido. De pronto Dante Alighieri, hace muchos años, cruza la mirada con una muchachita y no la vuelve a ver. Y esa mujer es la gran protagonista de la Divina Comedia, Beatriz. Y Beatriz es lo que le da sentido a la vida de Dante. Una niña con la que cruzaron miradas una vez, pero él decidió que eso tenía sentido. Alguien te insulta en la calle y tú puedes sentirte agraviada, sentir que tu vida no vale nada y acabar suicidándote a raíz de un insulto que alguien te dio en la calle. O puedes decir, eso no tiene ninguna importancia, ay, qué locura. Sí, claro. O sea, digo, un loco que pasó y me gritó algo. Nosotros le damos sentido a lo que pasa en nuestras vidas. Nosotros decidimos qué es importante y qué no lo es. Tener un hijo puede ser una gran tragedia, pero tener un hijo puede ser la gran fortuna de tu vida. Tú decides. O sea, tener un hijo no es una experiencia objetiva per se, en el sentido de, bueno, tenerlo físicamente sí, pero el sentido que tú le das, que tú llenas al hijo, o es lo peor que te pudo pasar, o es lo mejor que te pudo pasar. Sí, claro. Tú lo decides. Le das el sentido. Y es lo mismo. Y 2 mujeres pueden decir completamente lo distinto. 2 gemelos pueden ver cómo se está quemando la casa con sus padres adentro. Y uno toma una decisión. Yo no quiero que esto le pase a nadie. Iba a ser bombero, porque no quiero que nadie vuelva a sufrir lo que yo sufrí. Pero el otro dice, esto que me pasó a mí no es justo, esto es algo horrible, y quiero que los demás sepan lo que se siente, y se vuelve pirómano. Sí. Nosotros determinamos qué tiene sentido y qué no tiene sentido para nosotros. Y la literatura hace justamente eso. Lo que hacen los grandes escritores, y me encantaría poder emularlos, es dirigir la luz sobre un tema. Vean lo que pasa en las cárceles, vean lo que pasa en la corte, vean lo que pasa con los litigantes, vean lo que pasa con los profesores de derecho. Ahí es donde hay que fijarnos. Y un escritor lleva los reflectores hacia allá.
Otro escritor puede decir, no, hombre, eso es irrelevante, lo importante es que vean la corrupción de aquí. Y otro dice, no, lo importante es que vean el amor de la mujer de acá. Y dice, no, que vean la sensualidad desbordante de la mujer de allá. O sea, yo creo que la novela es un género muy importante porque le da sentido a lo que vivimos, a lo que hacemos, a lo que pensamos, a lo que soñamos, y tener la oportunidad de darle sentido a la vida de las personas, ay, parece que es de lo más fascinante que puedes hacer. En ese sentido, sí, me siento escritor y toda mi vida seré escritor, independientemente de que también sea abogado. Por supuesto que soy abogado y me siento muy contento siendo abogado, me entusiasma y me apasiona el derecho. Bueno, otra, bueno, ahí veo que tienes El sueño de Inocencio, Sí, El es sueño de Inocencio. un retrato del Papa Inocencio III, que me parece que es el político más creativo que hemos tenido en el mundo. No se me ocurre un político más creativo que el Papa Inocencio III. Inventó, entre otras cosas, la confesión. ¿Con quién te acuestas? ¿Con quién haces negocios? Platícame, nada más de mí. El poder del que dotó a la Iglesia Católica con eso es todavía desmesurado. Inventó el matrimonio indisoluble a partir de alguna frase que dijo Jesús. Inventó a la policía, a los perros del Señor, los dominicane, la policía de los dominicos, a la policía de la Iglesia. Inventó una gran cantidad de figuras que hoy todavía seguimos padeciendo. La idea de que Jesús está en la hostia. A raíz de que un padre hace eso, en la hostia ya está Jesús. Es un invento de Inocencio, una imaginación desmesurada. Y la gente le creyó todo. Creyó muy bien, claro. Él vivía gobernó de 1198 a 1216 la Iglesia Católica. Me parece un político de una imaginación desbordante. Si yo pudiera conocer solo a un personaje de la historia, a uno solo, sería Inocencio III. Me encantaría sentarme a platicar con él. Bueno, pues ya entiendo por qué tuvo tanto éxito el libro, porque te expresas de él y hasta se iluminan tus ojos. Era un genio político. Y me parece detestable lo que hizo, ¿eh? Me parece detestable. Pero no puedes dejar de admirar la imaginación, claro, y la creatividad con la que le cambió la vida a la cristiandad. Oye, ¿cómo fue que diste con ese personaje para transformarlo en novela? Una vez fui a Washington y en el Senado de Washington están los 23 más grandes legisladores de la historia. Está Solón, está Moisés, está Maimónides, están los grandes legisladores, está Murabi, está Eduardo I de Inglaterra, y a todos los conocía, menos a Inocencio III. ¿Quién es este papa? Y cuando empecé a ver todo lo que había hecho, primero entendí por qué estaba en el Capitolio de Washington, inspirando a los legisladores. Y segundo, dije, tengo que saber mucho más de él, y cuando leí mucho más de él, no tuve más remedio que caer rendido ante su influjo. Oye, ¿y cómo empiezas a documentar un libro de estas características? O sea, debe ser algo complicado, debe ser un trabajo... Sí, pero no hay un proceso paso 1, paso 2, paso 3. Empieza a leer y a leer. Fuiste indagando. Oye, y entonces ya, bueno, ya tiene varios años a la venta, este libro del sueño de Inocencio. Y bueno, y algo muy interesante de ese libro es que, bueno, por ejemplo, uno de mis colaboradores, y te comentaba fuera del aire que uno de los colaboradores me habló de que era su libro favorito, pero la visión, que esto se relaciona muchísimo con lo que dices de cómo la gente adopta la literatura, decía que porque se relaciona mucho con liderazgo, ¿no? Si es que me encantó todo lo que se dice de él, porque es un líder, o sea, es un líder muy interesante, ¿no? Y entonces, yo creo que es algo bastante valioso lo que nos dejas ver hoy, Gerardo, que es esa situación de cómo tus novelas pueden llegar a la gente de diferentes maneras. O sea, cada quien le da una interpretación totalmente distinta y quizá lo que a uno nos haga sentido, quizá al otro no, ¿no? Pero es como cada quien adopta lo que tú nos estás tratando de comunicar. Eso es lo rico de las novelas. Claro. Mi próxima novela también es sobre el poder. Ya pronto aparecerá. Estoy por ponerle nombre, pero es una ucronía. ¿Qué habría pasado en México si Santana hubiera muerto? Y los dos personajes más importantes son Gómez Farías y Lucas Alamán. Okay. El gran líder liberal y el gran líder conservador que chocan en esta novela, ya sin la presencia del general Antonio López de Santana.
Oye, pues te comprometo a que cuando salga vengas a contarnos de Ellen desde los libros Me encantará. y nos invites a leerlo, porque indudablemente muchas de las cosas que nos regalas a través de tus libros es esta visión, una percepción de alguien que ha estado en contacto con estos temas, ¿no? O sea, y tal vez desde la curiosidad, ¿no? Desde la curiosidad en el caso del Sueño de Inocencio, pero también en el día a día de tu carrera como abogado, ¿no? O sea, el tema de justicia, pero desde una visión que yo veo que no solamente es una visión como abogado, sino una visión como ser humano, una visión social y una visión de interesarte por la sociedad, ¿no? O sea, no es nada más por ser abogado, o sea, y efectivamente, enhorabuena que no eres de esos abogados que están en contra del sistema penal acusatorio porque van a ganar menos dinero. Es un gusto tenerte aquí en Desde los Libros, precisamente porque yo creo que algo que se necesita en nuestro país es gente con ese talento y esas ganas de hacer algo por la sociedad mexicana. Claro, pues te agradezco tus comentarios. No, sin duda. Bueno, nos quedan ya unos minutitos, Gerardo. Me gustaría que nos hablaras un poquito acerca de esta segunda edición de hombres de hombres de gobierno. Nos dices que integras en esta segunda edición diferentes personajes, Sí, nuevos esta no es personajes. novela. Te decía al principio de la plática, es una colección de los 53 estadistas que a lo largo de la historia a mí más me han llamado la atención. Okay. Empiezo con Solón, el gran legislador griego, y termino con Lee Kuan Yew, que murió en 2015, todos están muertos ya. Murió en 2015 Lee Kuan Yew y fue el gran hombre que sacó a Singapur de un estado de pobreza y lo convirtió en una de las grandes potencias del mundo. Pero también sale Bismarck, sale Churchill, sale Roosevelt, los dos Roosevelt, Teodoro y Franklin Delano Roosevelt, sale Akbar, este gran promotor de la tolerancia en la India, aparece Gladstone, el primer ministro liberal, en fin, aparecen, te repito, 53 de los hombres que a mí más me han gustado a lo largo de la historia. Son perfiles muy, muy personales, es una percepción personal de cómo miro yo a estos grandes estadistas. Y es arbitraria absolutamente. ¿Por qué no está Lincoln y sí está Hamilton? Porque a mí me gusta más Hamilton, punto. ¿A ti te gustó ese personaje? Punto. O sea, no hay una metodología de que van a estar aquí. En fin, ¿por qué puse a Trajano y no puse a Augusto? Pues porque me gusta más Trajano que Augusto. ¿Y por qué puse a alzar a Alejandro II y no puse a alzar a Alejandro I? Porque me gusta más Alejandro II, punto. O sea, es totalmente arbitraria la selección. ¿Y hay algunas características, no sé, específicas de por qué eliges estos personajes? O sea, no sé, ¿te llamaron la atención ciertas características de los personajes? Sin duda. ¿Sabes? La que más me gusta es su visión. Que buscaron el poder para hacer algo con él. No era el poder por el poder. Quiero el poder para tener mi castillo y mis carruajes. No. Estaban obsesionados con lograr algo con ese poder. Okay. Eso me gusta mucho de los y a veces liberales y a veces conservadores, y a veces de izquierda y a veces de derecha. Metternich era un conservador virulento, que lo que él quería era conservar todo el equilibrio de orden con la realeza siendo el pivote de cada estado para mantener a Europa manejable. Y hay otros, en cambio, que han llegado a romper los esquemas, como Lloyd George, casi revolucionarios. Algunos llegaron a unificar a sus países, como Cavour o como Bismarck, y algunos llegaron a desmoronar el orden que tenían para crear uno nuevo. Pues cada uno ha sido distinto, pero todos ellos tenían una meta, iban sobre algo, iban para algo, querían cosas. Eso me gusta mucho de ellos. Oye, yo creo que, bueno, ahorita me recordaste justamente algo que hablábamos fuera del aire, que es este tema de que la religión, la justicia, se relacionan con el poder, y este tema del poder es algo que siempre te ha llamado muchísimo la atención, todo lo que hace la gente por poder, pero por un poder bien dirigido, que eso es lo interesante. Bueno, en este caso de hombres de gobierno, yo creo que buscaron el poder para hacer algo. Pero si estuvo bien dirigido o no, eso ya lo juzgará cada lector. Claro. Pero a mí me parece que hicieron algo importante. Y a algunos les salió el tiro por la culata. Churchill era un conservador. Y le tocó desmantelar el Imperio Británico. O sea, qué ironías de la vida, ¿no? O sea, él buscó siempre consolidar, conservador, un hombre de principios, el gran Imperio Británico, y el destino lo hizo desmantelar el Imperio Británico. Son cosas que pasan. En el libro también incluía Nehru, incluía De Gaulle, incluía Mandela. En fin, hay algunos líderes interesantes en la nueva edición.
Oye, pues nos das muchas cosas para leer, tenemos muchos pendientes, entonces, muchos libros pendientes de Gerardo Laveaga que leer. Entonces, bueno, auditorio, los invitamos a que conozcan la propuesta de Gerardo Laveaga, El sueño de Inocencio, Justicia, Hombres de Gobierno. Bueno, tiene muchos libros, entonces la opción es leer, conocer la percepción del autor y darle tu propia interpretación. Maru, te agradezco mucho tus palabras, te agradezco mucho la invitación y estar contigo es un privilegio y con tu auditorio. Pues muchas gracias por haber estado aquí, Gerardo. Fue muy enriquecedor y muy a gusto el conversar contigo. Y pues este es un espacio abierto para todo lo que vengas a contarnos acerca de tus libros y de tus próximos proyectos. Muchas gracias a ti, Maru, y muchas gracias a ustedes por atendernos. Bueno, amigos, pues ya nos vamos. Nos vemos el próximo lunes en Desde los Libros. Ha sido un gusto estar con ustedes. Que tengan una excelente semana. Hasta luego.